Bueno, si estás aquí debe ser porque alguna vez se te ha desconectado el reloj del teléfono, no recibes las notificaciones o las recibes, pero al cabo del rato las dejas de recibir. ¿Pero qué cosas pasan, no? El GPS del teléfono me deja de funcionar, se me corta la trayectoria a media carrera. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hago? Bueno, es que me están llegando peticiones y consultas y preguntas cada 2x3 y por eso me he decidido hacer este vídeo con 5 soluciones para que arregles por fin de una vez por todas. Bueno, el 80 o 90% son por eso. Igual ves este vídeo y no se te arregla, pero al menos lo vamos a intentar. Las soluciones para que el teléfono no se te desconecte del reloj y viceversa. Y quédate hasta el final porque son 5 comprobaciones que tienes que hacer, y si te quedas a la segunda o la tercera igual dirás, uy, pero es que claro, resulta que la tercera, cuarta o la quinta no la comprobé y me seguía funcionando mal. O sea que yo de ti te recomiendo que veas el vídeo entero. No es por ganar minutos de visionado, es por intentar ayudarte al máximo, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues vamos a empezar con una de las soluciones que te la doy, que esta es la número 0. No es de la lista de 5, sino que es la número 0. Esta te la doy gratis porque es tan básica que creo que a estas alturas todo el mundo la tendría que saber. En primer lugar, el 95% de los relojes inteligentes se comunican con el teléfono a través de un tipo de comunicación que se llama Bluetooth, igual que los auriculares, igual que los altavoces inalámbricos, igual que muchas cosas. Vale, pues el Bluetooth tiene un alcance de 9 o 10 metros como máximo, si no hay ningún obstáculo entre medio. Eso quiere decir que si tú, que llevas el reloj en la muñeca, te alejas más de 8 o 9 metros de tu teléfono y te vas por ahí, entonces el reloj va a dejar de recibir notificaciones, va a dejar de recibir llamadas y va a dejar de recibir cualquier tipo de comunicación con el teléfono porque se va a desconectar del teléfono. Pero eso no es ningún fallo, eso es que esta tecnología tiene este alcance, y si tú estás en un sitio, estás alejado 4 metros o 3 metros de tu teléfono, pero resulta que hay 2 o 3 paredes entre medio, entonces es muy probable que también se te desconecte. Por eso te digo que lo primero que tienes que mirar es que tu reloj y tu teléfono estén lo suficientemente cerca como para mantener la conexión con Bluetooth. Es decir, si tú te puedes meter el teléfono en el bolsillo, tienes un pantalón con bolsillos y tú vas por todas partes con el teléfono, no se te va a desconectar, no se te tendría que desconectar en ningún caso. Pero bueno, vamos a ver en los casos en que se desconecta y tú tienes el teléfono aquí en el culo, vamos a ver por qué se desconecta y cómo solucionar esto. Solución número 1, que es la más típica, una de las dos más típicas y más habituales, que son el motivo por el cual se desconecta el reloj del teléfono. Que sepas que las aplicaciones que gestionan el reloj, ya sea Salud de Huawei, Galaxy Wearable, Fitbit, Garmin Connect, Wear OS, hay muchas, Gloryfit, DaFit, hay un montón. Estas aplicaciones necesitan trabajar en segundo plano. ¿Qué quiere decir trabajar en segundo plano? Quiere decir que tú abres la aplicación, la ves en pantalla, tocas las configuraciones que quieras, miras cuánta batería queda, miras lo que sea, y luego pues la cierras, bloqueas la pantalla, bloqueas el teléfono, y entonces la aplicación se mantiene ahí abierta, aunque tú no la veas, se mantiene ahí abierta en segundo plano, escondidita, pero funcionando y comunicándose con el reloj. Pero claro, si tú no le activas el permiso para funcionar en segundo plano, para que esté ahí discretamente funcionando, abierta, aunque tú no lo veas, cuando tú cierres el teléfono, la aplicación se desconectará del reloj. Vale, y entonces, ¿cómo lo hacemos para activarle y para darle ese permiso de funcionamiento en segundo plano? Pues es muy fácil. Vamos a imaginar que tenemos un reloj, yo que sé, Huawei, que es la que tengo aquí delante, ¿vale? Pues tú ahora en la pantalla principal del teléfono, donde tienes todos los iconos de todas las aplicaciones, una de ellas va a ser la de tu reloj. Vale, pues tú tienes que sostener pulsado el botón sobre el icono de, en este caso, salud. Vale, pues le damos ahí y ¡pum! Nos aparece un menú contextual donde hay una redondita, una I, que pone información. Vale, le tenemos que dar a información. Y cuando le damos a información, tenemos varias opciones, varias cosas que se pueden hacer, entre los cuales hay permisos. Vale, no tenemos que ir aquí, pero fijaos que está prácticamente todo concedido, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver lo de los permisos. Pero en principio tenemos que ir a uso de batería.
Si en tu teléfono no dice uso de batería, busca por ahí, por la información de la aplicación, que una de las opciones va a tener que ser esta de uso de batería, y dentro de uso de batería permitir actividad en segundo plano. Cuando activas eso te dice, oye, cuidado que al permitir toda la actividad en segundo plano de esta aplicación, el consumo de batería aumentará, de batería aumentará. Y sí, pues claro, ya lo sé, pero es que si no, no va a funcionar el reloj. Una vez concedido el permiso para que funcione en segundo plano, ya nos podemos ir y en principio estaría medio arreglado nuestro problema. Pero si aún así sigue sin funcionar, porque luego también te vienen aquellas preguntas que te dicen, oye, es que al cabo de 2 horas el reloj deja de recibir notificaciones. Amigo, claro, es que hay otra cosa que no hacen. Vamos a la solución número 2. La solución número 2 es algo parecido a lo de funcionar en segundo plano. No es suficiente con permitirle funcionar en segundo plano, porque la mayoría de marcas de teléfonos, eso es una cosa que se han inventado los desarrolladores de Android, que da mucha rabia, pero que hay que ir y hay que hacerlo. Lo que tenemos que hacer es decirle a nuestro teléfono que la aplicación en cuestión que gestiona el reloj no optimice la batería. ¿Pero qué es eso de optimizar la batería? Pues es una cosa que se han inventado los desarrolladores del sistema operativo Android para que la batería nos dure el máximo posible, para optimizarla, para sacarle el máximo rendimiento. Y una de las cosas que se hace para optimizar la batería es que las aplicaciones que tengas funcionando en segundo plano, pero que hace tiempo que no abres, que hace rato que ni siquiera las miras, que no les prestas atención porque el teléfono interpreta que no las estás utilizando y ¡pumba!, las cierra. Pero y tú, si estabas comunicándote con el reloj a través de la aplicación del teléfono, si no pierdes la conexión, lo que vas a perder van a ser las notificaciones, las llamadas no te van a entrar. Total, que le tenemos que decir al teléfono que no optimice la batería para esa aplicación, que la deje en paz. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues en la mayoría de teléfonos lo que hay que hacer es deslizar con el dedo hacia abajo, bajar la persiana, como digo yo, y por ahí vas a tener un icono que es como una rueda dentada, que quiere decir configuración o ajustes. Aquí en los ajustes vas a tener un montón de opciones, hay 1000 opciones, y para no perder el tiempo buscando dónde está la optimización de batería, que seguramente vamos a tener que ir a batería, sí, batería, y por aquí, ¿ves? No se encuentra, ¿sí? Optimizar uso de batería, vale, lo hemos encontrado, pero bueno, es más fácil ir a la casilla de búsqueda y poner y aquí tenemos optimizar uso de batería. Pues le vamos a dar a optimizar a uso de batería, y en optimizar otra vez, entras otra vez en optimizar uso de batería, y aquí vas a tener una lista de aplicaciones, un montón, todas las aplicaciones que tienes instaladas las tienes aquí, y entonces tienes opciones de preguntar siempre, optimizar o no optimizar. Cuando te pone preguntar siempre, te lo va a optimizar por narices, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que ir a salud, y fijaos que lo tengo aquí, y le das a optimizar automáticamente, no. Preguntar siempre, no. No optimizar, correcto. Esa es la opción correcta para que el teléfono no cierre la aplicación y entonces podamos recibir todas las notificaciones durante todo el tiempo. Si aún así el problema persiste, no te preocupes, tenemos solución número 3, porque hay veces que el reloj y el teléfono están conectados, porque una vez hubo uno que me dijo, no, si es que yo cuando le doy a buscar teléfono desde el reloj, lo encuentra, y cuando yo le doy a buscar reloj desde el teléfono también lo encuentra. Y entonces, ¿cómo es que no me manda las notificaciones? Bueno, porque podría ser que la aplicación que gestiona tu reloj no tenga acceso a notificaciones. Podría ser que al configurarlo por primera vez cuando te lo compraste, querías ir tan rápido y tenías tantas ganas de empezar a usarlo que tú le ibas dando que sí, que sí, que sí, que sí a todo, y entonces te salió alguna cosa rara y no sabía lo que era, es igual, tira. Y entonces fue cuando te saltaste el paso de darle permiso a la aplicación que gestiona tu reloj para acceder a las notificaciones. Y entonces aquí, ¿cómo lo podemos hacer? Pues lo mismo que hacíamos con la no optimización. Nos vamos a los ajustes y vamos a buscar, a ver, acceso a notificaciones. Si no es así en tu teléfono, si se dice de otra forma, pues habrá que buscar notificaciones o acceso o alguna cosa así. Vale, pues le damos a acceso a notificaciones y aquí en otra vez acceso a notificaciones volvemos a tener la lista de todas las aplicaciones que tenemos instaladas, o al menos las que necesitan acceder a nuestras notificaciones, porque las notificaciones que nos llegan al teléfono son lo que alimenta a la aplicación del reloj.
Si tú tienes, por ejemplo, Salud de Huawei, pues Salud de Huawei lo que hará es leer, cuando te lleguen las notificaciones, oh, mira, le ha llegado una notificación que dice tal, tal y tal, vale, pues pum, se la mando al reloj. Se la he mandado al reloj, lo siento. Bueno, pues ya ha hecho su trabajo. Pero claro, si yo no le permito a la aplicación Salud de Huawei o a Galaxy Wearable o a Wear OS o la que sea que vea mis notificaciones cuando me llegan al teléfono, entonces no me podrá reenviar nada porque no va a haber nada. Y entonces aquí, en la lista de acceso a notificaciones, tenemos que buscar, por ejemplo, en este caso Salud de Huawei y permitir acceso a las notificaciones. Permitir acceso a las notificaciones. Salud podrá leer todas las notificaciones como los nombres de los contactos, el texto de los mensajes que recibas y otra información personal, ¿vale? Pues que si no, no funciona. Es que si no, no me va a enviar ninguna notificación. Tú verás que el reloj y el teléfono están conectados entre ellos. En la aplicación Salud de Huawei o en Galaxy Wearable o en Garmin Connect o en Fitbit, tú vas a ver que ahí están, pero no te va a mandar notificaciones. Pues vamos a la solución número 4. Porque hay veces que sí te envía las notificaciones, pero no te muestra el contenido. Te dice, tienes un mensaje nuevo. Y dices, oye, pero yo no quiero ver un mensaje nuevo, yo quiero ver la foto que me llega, o yo quiero ver, no sé, el contenido del mensaje en mi reloj. ¿Qué rollo, no? Bueno, pero eso es porque, como te he dicho antes, la aplicación que gestiona el reloj lo que hace es leer las notificaciones. Salud de Huawei o Garmin Connect o Galaxy Wearable o Wear OS o la que sea no tiene permiso para entrar individualmente en cada una de las aplicaciones de tu teléfono. Lo que hace es leer las notificaciones y por lo tanto, si tú en WhatsApp le dices que no muestre las fotos en las notificaciones, pues tú vas a tener que elegir. Si tú quieres que el teléfono te envíe el contenido de los mensajes al reloj, vas a tener que permitirle al teléfono ver las notificaciones, porque si no, no va a poder enviarte ningún contenido al reloj. Y soluciona el problema número 5. Que este no es tan frecuente, pero también pasa en algunos relojes como algunos Fitbit, algunos relojes de otras marcas no tan conocidas como Withings, en alguna pulsera de alguna marca conocida también pasa, esas pulseras que no tienen GPS y que utilizan el GPS del teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que sales a correr y sobre todo las primeras veces y al cabo, yo que sé, de un cuarto de hora, 20 minutos, vaya, se ha perdido la conexión con el GPS, pero ¿y eso por qué pasa? Bueno, pues eso pasa porque algunas marcas, y yo creo que eso es un fallo de desarrollo, que no tendría que ser, pero es así, cuando lo configuras por primera vez y tú le das, porque te sale ahí la pantallita emergente de ¿quieres darle permisos de ubicación a la aplicación tal? Pues tú vas a tener la opción de decirle que no, vas a tener que decirle preguntar siempre o vas a tener que decirle que sí siempre que la aplicación esté en uso. Y dices, hombre, pero ¿por qué se me desconecta si lo tengo todo bien? Si lo tengo en el máximo permiso concedido. Pues no. Resulta que, por eso digo que es un fallo de los desarrolladores, hay una opción que cuando te sale la ventana emergente para darle el permiso de ubicación, al principio de todo, solo tienes 3 opciones. Pero es que en realidad hay 4. Fíjate, si tú te vas a la información de la aplicación, ahí en el teléfono, vas a los permisos y vas a ubicación, fíjate que hay una cuarta opción que es la que tienes que marcar, que es permitir siempre. No permitir solo si la aplicación está en uso, porque es que esto además es engañoso. Permitir siempre quiere decir que aunque esté en primer plano y aunque esté en segundo plano, funcionará. Permitir solo si la aplicación está en uso quiere decir que si está la aplicación activa en primer plano, lo vas a tener. Si está en segundo plano, ya no. Y luego preguntar siempre y denegar, esto ya es lo peor. Pero nosotros le tenemos que dar a permitir siempre, porque si no, a media carrera se nos va a desconectar el GPS. Si en tu caso ver este vídeo te ha solucionado el problema, por favor, a mí me gustaría saberlo. Me gustaría saber si realmente te he ayudado y te ha servido, porque eso a mí pues me llenará de mucha alegría. ¿Y cómo me lo puedes demostrar? Demuéstramelo, por favor, poniéndome, aunque sea, yo que sé, una bailaora, o un emoji de una bailaora o de una bailarina o de unas majorettes o de lo que sea, pero ponme algo de ole, 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 que se me ha arreglado el problema. Y yo te voy a corresponder con un corazoncito de decir, ole, me encanta haberte ayudado. ¿De acuerdo? Pues nada, con eso nos quedamos. Que vaya muy bien. Hasta la próxima. Adiós.